Bueno, todavía se siguen sumando. Yo les voy a compartir. Bueno, acá está la parte 4, por lo que pueden ver. Hoy estuvimos viendo técnicas para administrar la memoria virtual y empezamos con lo que es paginación, ¿sí? La clase anterior. Y bueno, la otra técnica es la segmentación. ¿Bien? La vamos a ver, analizar como una segmentación pura, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan entenderla. Y después ustedes pueden leer del libro lo que es la implementación de la segmentación y la paginación, es decir, cada segmento se pagina. ¿Bien? Pero bueno, para no complicarlo tanto, lo vemos segmentación pura inicialmente. Bueno, estos son los temas que vamos a ver. ¿Por qué aparece como alternativa la segmentación? ¿Cuáles son las características de esta técnica? ¿Cómo se implementa? ¿No es cierto? ¿Cómo se realiza la traducción de las direcciones virtuales a reales? Y después un pequeño cuadro que lo tienen también en el libro para comparar ambas técnicas. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. ¿Bien? Bien. Se plantea primero que la técnica de la paginación, al igual que la memoria RAM, es un método que lo denomina unidimensional. ¿Por qué? Porque el proceso ve un solo conjunto de direcciones virtuales desde cero hasta no sé, el tamaño o el espacio de direcciones que se le permita tener al proceso, ¿sí? Ve un solo conjunto de direcciones, por eso lo llama unidimensional. ¿Bien? Y esta es una de las diferencias que vamos a plantear con respecto a la segmentación. El usuario, ¿cómo lo ve el usuario al programa? ¿Bien? ¿Cómo lo ve como el texto, que es el conjunto de procedimientos, el conjunto de instrucciones, las funciones, ve las estructuras de datos, los archivos, ¿no es cierto?, la base de datos. Después tiene que manejar la pila, ya sea tenemos la pila del proceso o del programa de usuario, la pila del sistema, las variables del sistema las ve distintas a las variables del propio proceso o las variables locales con respecto a las variables del sistema. Todo eso es lo que puede identificar un programador, por ejemplo. Ustedes cuando vieron Assembler en ACO, si pudieron practicar algo con debug, vieron que en Assembler se permite al programador diferenciar los segmentos. El segmento de código, el segmento de datos, el segmento de pila, el segmento extendido, y estos segmentos se corresponden con registros internos que tienen los microprocesadores. ¿Sí? Entonces se puede acceder a los distintos segmentos de acuerdo al tipo de dato. Entonces ya se puede hacer esa distinción que no es transparente al programador desde el diseño, ¿sí? Desde que se diseña un programa. Bien, entonces es otra mirada que se le hace al programa y el programa en ejecución, que sería el proceso. Bien. Se plantea la segmentación como otro método de administración de memoria que soporta esta visión, cómo lo ve el programador, ¿sí?, al proceso. Bien, que no es transparente al usuario y puede diseñar teniendo en cuenta estos segmentos.
Bueno, nosotros tenemos aquí, o plantea la bibliografía, cómo trabaja el compilador. Cuando compila el programa, puede identificar estas partes del programa y va a generar distintas tablas. Tablas con el código fuente, con símbolos especiales, con las constantes, una tabla con el análisis sintáctico que pueda hacer el compilador, las pilas para las llamadas a procedimientos. Bueno, entonces el compilador genera un conjunto de tablas, ¿de acuerdo a qué? Y de acuerdo al tipo de dato que se está almacenando en cada tabla. Entonces, se va a respetar esta misma identificación para crear, para cada tabla, un segmento. Entonces, cada segmento tiene un tipo diferente de datos. Cada segmento se va a tratar en forma independiente a los demás. Eso es otra característica importante. Son independientes los segmentos por más que pertenezcan al mismo proceso. ¿Bien? Y este es el ejemplo de cómo quedarían en memoria estos segmentos. No necesariamente tienen que estar contiguos, así como lo muestra la figura, no hace falta. Tienen distintos tamaños dependiendo del tipo de datos, ¿no es cierto? Y algunos segmentos pueden crecer. Por ejemplo, el segmento de texto, donde están las instrucciones, no crece, pero sí el segmento de pila, el segmento de los datos, de las constantes, son segmentos que crecen o decrecen a medida que se va ejecutando el proceso. ¿Bien? Entonces, bueno, a veces si se quedan sin espacio en memoria, hay que reubicarlos. Esta reubicación tiene que ser dinámica también. Bien, y bueno, en primera instancia, los segmentos tienen que estar presentes en la memoria en forma completa. No necesariamente tienen que estar todos los segmentos que pertenezcan a un proceso, porque si no, no alcanzaría la memoria y estaríamos en la misma situación cuando planteábamos al inicio el método de particiones variables. Bien, aquí las particiones son variables, depende del tamaño del segmento. El segmento va a estar completo, presente en memoria, pero no necesariamente tienen que estar todos los segmentos del proceso, sino que se van cargando a la RAM a medida que se necesitan. Bien, durante la ejecución del proceso. Una alternativa a este método que lo llamamos segmentación pura es la segmentación paginada, que es lo que en realidad se implementa. Bien, ¿cómo es? Cada segmento se va a paginar, se van a crear páginas dentro del segmento y se van a subir a RAM algunas páginas de cada segmento. ¿Sí? Entonces, bueno, son las que solicita el proceso si la paginación, por ejemplo, es por demanda. Bien, entonces, de esa manera se optimiza aún más el uso de la memoria y se sigue teniendo todas las ventajas de la segmentación y las ventajas, por supuesto, de la paginación. Ese es como se vería un espacio de direcciones unidimensional que lo habíamos planteado en la paginación. ¿Bien? ¿Qué pasa, como les dije, si crecen las tablas, ya sea la tabla de símbolos o la pila, y se quedan sin espacio? Bueno, tiene que reubicarlas, buscar un hueco que sea más grande y en el que quepa este segmento, ¿sí? Para que el proceso continúe su ejecución. Seguimos hablando de huecos en la segmentación. Generalmente se puede implementar un ajuste rápido o el mejor ajuste. Y bueno, como estamos hablando de huecos y de una asignación dinámica, tiene una desventaja que siempre aparecía, que no sé si ustedes me la pueden mencionar. La fragmentación, sí, pero externa.
externa al segmento, ¿sí? Porque podés encontrar huecos que sí lo puedan contener el segmento, pero al particionar la memoria te quedan espacios o huecos muy pequeños que no se pueden asignar, ¿bien? Y también aparece, así como mencionaste, Sol, la fragmentación interna en el caso que, por ejemplo, el segmento de pila no utilice todo el espacio que se le está asignando, sí, aparecería ahí en la fragmentación interna. Pero principalmente se está tratando de evitar, al menos lo mejor posible, la externa, ¿bien? ¿Cómo se soluciona? Y bueno, con la compactación, pero habíamos visto que compactar la memoria a veces no conviene por los tiempos de ejecución, ¿sí? Bueno, el concepto de lo que es la segmentación es una técnica de administración de memoria virtual en el cual el programa se divide nuevamente, pero ahora en partes de diferente tamaño, ¿sí? ¿Y qué se tiene en cuenta para dividirlo? El tipo de dato que almacena. Por eso teníamos un segmento para el código, un segmento para datos, ya sea constantes, un segmento para variables del sistema, para variables locales, otro segmento para la pila, ¿sí? Etcétera. Cada segmento posee su propio espacio de direccionamiento virtual, por eso habíamos dicho que son independientes, ¿sí? Y como cada segmento posee su espacio de direccionamiento virtual, lo llama bidimensional. Bien, de esta manera es más fácil compartir segmentos, es más fácil protegerlo a los segmentos, que cada segmento tenga un conjunto de permisos diferente, porque antes cuando particionábamos el proceso en una misma página les podía quedar, por ejemplo, líneas de código y el área de datos. Y bueno, necesariamente necesitan una protección diferente, ¿sí? Y bueno, entonces era más difícil cuando en la misma página teníamos mezclados, ¿sí? Los tipos de el contenido que tenías. En cambio, con los segmentos no. Facilita, en este caso, la protección de los datos y la definición, ¿sí? De los permisos con los cuales se pueda ejecutar en cada segmento, ¿sí? Ejecutar o acceder en cada segmento. Bien, y se tratan en forma independiente. Genera fragmentación externa, como habíamos mencionado, ¿sí? Y el espacio lógico que va a manejar el proceso ahora es una colección de segmentos, ¿sí? Cada segmento tiene un nombre, dice acá, pero en realidad es un número que lo identifica y la longitud. Como vamos a hablar ahora de segmentación, volvemos a referirnos a los registros base y registro límite, ¿sí? Que habíamos mencionado al principio, cuando comenzamos a hablar de administración de memoria. Se maneja el registro base y el registro límite. Registro base para conocer en qué parte de la memoria comienza cada segmento. Y el límite para controlar que cuando se genera la dirección real para acceder a la memoria, esta dirección real generada no caiga fuera del espacio asignado al segmento, ¿sí? Entonces, para protección también. Y se tiene también almacenado el tamaño del segmento. Bien, el tamaño final que se le ha asignado al segmento, ¿no es cierto? Bueno, este es un ejemplo de los segmentos que se pueden generar en un proceso. Se dispone de 2 o más espacios de direcciones independientes. Lógicamente o en forma virtual, cada segmento comienza desde cero. ¿Sí? Para el proceso, cada segmento comienza desde la posición 0. ¿Sí? Fíjense aquí en la gráfica, desde 0K hasta 20K, en el caso de las tablas de símbolos, en el segmento 0. El segmento 1, desde 0K hasta 12K, ¿sí? En el segmento 2, el segmento 3 y el 4, ¿sí? Que tienen distinto contenido.
El programador está consciente de la segmentación y, como les había dicho, en el momento de programarlo, lo hace teniendo en cuenta dónde comienza cada segmento. Después es diferente dónde sube a la RAM, ¿no es cierto? Bien, eso es diferente. Traducción. Bueno, tenemos que manejar dos valores en la dirección lógica. El primer número identifica el segmento, por eso les decía que el nombre en realidad es un número, el número de segmento y el desplazamiento dentro del segmento, ¿sí? ¿Qué posición dentro del segmento se quiere acceder? Bien, este número de segmento después se tendrá que reemplazar por la dirección en donde comienza el segmento para poder conocer cuál es la dirección real de la RAM a la cual se quiere acceder. El desplazamiento dentro del segmento es un número que va desde 0, que es donde inicia el segmento, hasta el límite del segmento, o sea, el tamaño total que tenga el segmento. Si es mayor, ese desplazamiento se va a generar una interrupción o una señal de error o de violación de memoria, porque se va a intentar acceder a una posición que está fuera del segmento. ¿Bien? Sí. Exacto, porque cada segmento, ¿sí?, comienza desde 0. ¿Sí? La tabla de segmentos mapea las direcciones bidimensionalmente definidas por el usuario sobre direcciones físicas unidimensionales, ¿sí? Cada segmento comienza desde 0, lógicamente, ¿sí? Por eso tiene un registro base, ¿bien? Y después tiene el desplazamiento, ¿sí? Por eso lo llama bidimensional, para diferenciarlo de cómo lo ve, cómo se vería la RAM físicamente, con direcciones físicas reales, o cómo lo ve la paginación, ¿sí? Entonces se lo diferencia de esta manera. Cada entrada, porque ahora no vamos a manejar tablas de páginas, sino que vamos a manejar tablas de segmentos, en cada entrada que tenemos almacenada. La dirección base, en donde está cargado el segmento, ¿bien? Y el límite del segmento. En realidad lo que tenemos cargado es el tamaño del segmento, ¿bien? La dirección base, bueno, contiene la dirección física inicial de RAM, donde está el segmento. Y el límite, fíjense, es el tamaño del segmento o la longitud. Lo que se hace primero es, con la tabla de segmentos, localizar el número de segmento, ¿no es cierto?, de la dirección virtual. Se obtiene el número de segmento, se le suma a ese número de segmento el valor de la dirección y el desplazamiento al cual se quiere acceder. ¿Qué debe controlar el sistema operativo? Que la dirección física que se genere esté dentro de los límites del segmento. ¿Sí? Eso lo hace contra lo que es el registro límite. Bueno, acá tenemos ejemplos de segmentos y la tabla, ¿sí?, que es otro segmento. La tabla también es un segmento que puede estar paginado, porque si es muy grande, para que no esté completa en RAM, ¿sí? Y bueno, tenemos 4 segmentos que van a estar registrados acá en esta tabla. Y tenemos la longitud de cada segmento, ¿sí? Por ejemplo, en la primera 1000 posiciones, la segunda 400 posiciones, ¿sí?, la siguiente 400 también, etc. Bueno, y lo tenemos aquí en lo que es la tabla de segmento, ¿sí?, donde se incluye la misma tabla, fíjense. A ver, vuelvo, disculpen, ahí está la longitud. Bueno, tenemos aquí en la tercera columna el registro base con la posición de memoria en donde están cargados en RAM cada segmento.
segmento 0 en la posición 1400, y es de 1000, una longitud de 1000 posiciones. Va hasta la posición 2400. Segmento 1 se carga a partir de la posición 6300, que ocupa 400 posiciones. Para el segmento 2 se carga a partir de la posición 4300 y ocupa también 400 posiciones. El segmento 3 se carga a partir de la posición 3200 y ocupa 1100. El 4, que es la tabla, se carga en la posición 4700. Ese es el registro base. Bien, se entiende, ¿no es cierto? Fíjense que estamos considerando que los segmentos suben en forma completa a la memoria. Bien. El segmento 4 va de la posición 4700 a la 5700. La dirección lógica que genera el proceso o el programa en su ejecución va a estar compuesta por un conjunto de bits, donde los primeros bits van a identificar al segmento y el resto de los bits al desplazamiento. ¿Bien? Si están trabajando con segmentación y paginación, se agrega un campo más, ¿sí? Que es, después del número de segmento, el número de página. ¿Sí? Entonces se accede a dos tablas en realidad ahí. Una tabla para buscar el segmento y otra acceso a la tabla de página que corresponda a ese segmento. Se desea acceder, por ejemplo, al byte 150 del segmento 2. Entonces tendríamos en nuestra dirección lógica, segmento 2, desplazamiento 150. ¿Bien? Recuerden que el desplazamiento en forma virtual es a partir de 0, ¿sí? Y es lo que nosotros ahora vamos a obtener, cuál es la dirección real. Se accede al número de segmento que comienza en la dirección física 4300. Se le suma a ese registro base el desplazamiento y se obtiene la dirección real, 4450. En realidad este segmento puede progresar las direcciones hasta 4700. En la posición de memoria, por lo tanto, la dirección generada física es menor, entonces es válida, entonces se puede acceder a la memoria. Bien, quería mostrarles aparte otro ejemplo. A ver si lo puedo compartir. Un momentito. Este es otro ejemplo de la traducción de memoria. Fíjense que tenemos la tabla de segmento 0, 1, 2, que están aquí. Bien, el tamaño que tiene cada segmento en bytes, y esto está expresado en hexadecimal. ¿Sí? El hexadecimal 1000 es lo mismo que indicar 4096 bytes. El hexadecimal 4000 es lo mismo que expresarlo como 16.384 bytes. Bien. El segmento 0 está a partir de la posición 10.000, está visto de otra manera esto. El segmento 1 a partir de la posición 12.000 y el segmento 2 a partir de la posición 18.000. Bien, si se quiere acceder al segmento 1 con un desplazamiento 2F00, se accede al segmento 1 y al registro base se le suma el desplazamiento y se verifica que no sea mayor al tamaño del segmento.
Entonces se dice que es una dirección válida. Y se puede acceder. Es otra forma de ver con otro ejemplo. Acá tenemos, a ver, esta. Fíjense, se quiere acceder al segmento 1 con un desplazamiento 4100. Esto está en hexa. Pero si se fijan, el tamaño del segmento es de 4000, es decir, de 16.384 bytes. Cuando se suma a los 12.000 la nueva dirección, se ve que esta posición cae fuera del segmento, entonces se está generando una dirección inválida, que produce una interrupción, un trap o una trampa que también se suele llamar. Entonces, bueno, una de las acciones que puede generar esto es que se suspenda el proceso, que se termine abruptamente el proceso, directamente. Bueno, una de las ventajas que tenemos en la segmentación es que facilita el poder compartir los segmentos, ¿sí? Acá tienen ustedes un ejemplo de cómo se puede compartir un editor de texto común por parte de dos procesos, o pueden compartir toda la edición de ventanas, por ejemplo, que puede estar en un segmento en particular, ¿sí? Entonces, ese segmento que se va a compartir, los datos están en las tablas de segmentos de ambos procesos. Aquí, fíjense que el segmento editor está cargado en la posición 4062 y el tamaño es de 25.000 y algo de posiciones, y el mismo dato aparece en la otra tabla de segmentos. Aparece tanto en el proceso 1 como en el proceso 2. Bien, algo parecido sucede en la paginación, cuando hablamos de que ciertas páginas se pueden compartir, sobre todo aquellas páginas que tienen el código, ¿sí?, de los procesos. Entonces, de la misma manera, cada tabla de página, o sea, de cada proceso, tiene que tener los datos de las páginas compartidas como parte de la tabla, ¿sí?, para que los procesos puedan acceder. Y en este caso lo mismo. Entonces, tanto el proceso 1 como el proceso 2 pueden acceder al segmento editor. Bien. A su vez, cada dirección lógica incluye datos de protección, que son unos bits especiales, que identifican a qué nivel ¿cómo decirles?, a qué nivel de segmentos quiere acceder la dirección que se va a generar, ¿sí? Así, por ejemplo, todas las rutinas o el segmento del kernel o el núcleo del sistema operativo está en un nivel 0. Todas las llamadas al sistema, ¿sí?, están en un nivel 1. Lo tienen ustedes en el libro. Todas las llamadas a biblioteca, por ejemplo, que son compartidas, están en un nivel 2. Y todo lo que son rutinas de usuario están en un nivel 3, ¿sí? Entonces, de esa manera, el poder identificar niveles es una forma de proteger, ¿sí?, a la memoria que pertenezca a otros procesos. Entonces, los procesos pueden acceder a niveles que sean superiores. Por ejemplo, un proceso que está en el nivel 2 puede acceder tranquilamente a procesos que están en el nivel 3, pero si hace llamadas a procesos que están en el nivel 0, eso ya tiene que estar muy controlado, ¿sí? Entonces, no es cuestión de que cualquier proceso pueda ejecutar o llamar a subrutinas del kernel, por ejemplo, ¿sí? Por eso, dentro de la dirección lógica, también se registran los niveles, ¿sí?, a los cuales el proceso podría acceder. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de las ventajas de lo que generaría utilizar segmentación.
Se puede, como les dijimos, diferenciar qué tipo de datos tiene cada segmento, y esto facilita poder compartir segmentos entre varios procesos y facilita el hecho de poder proteger la información, ¿sí? Podemos dar acceso de solo ejecución al código, acceso de modificación al área de datos, o si es un área de datos de solo lectura, ¿sí? También se puede dar otro tipo de protección. ¿Mm? Cada segmento puede tener un tipo diferente de protección. ¿Mm? Los segmentos pueden crecer o reducirse en forma independiente, y esto genera que la asignación de memoria sea con particiones variables, ¿sí? Y por supuesto, para poder asignar memoria tendrán que utilizarse los métodos de asignación cuando vimos nosotros huecos. Generalmente se utiliza el primer ajuste o el ajuste rápido. Bueno, análisis comparativo, esto también lo tienen ustedes en el libro, que es un resumen de todo lo que hemos hablado. La segmentación puede generar principalmente fragmentación externa, pero también la interna. Es lo que me faltaría ahí indicar. En el caso de la paginación, como directamente se divide el proceso en partes fijas, generalmente de 4K la página, no se tiene en cuenta el tipo de datos, ¿sí?, sobre el que se está particionando. En el caso de la segmentación, sí. Bien, el espacio de direcciones que maneja cada programa son muchos, ¿sí?, por eso lo llama bidimensional. El tamaño del programa en ambas técnicas puede exceder la memoria física, y sí, porque ambas técnicas son para administrar memoria virtual. Bien. En el caso de la paginación, como les decía, que se particionaba sin tener en cuenta el tipo de datos, no se hace diferencia en lo que es el área de texto o el área de datos. No se pueden, por lo tanto, proteger por separado o dar distintas bits de protección a lo que es el código o lo que es los datos, ¿sí? En el caso de la segmentación, sí. Bien. En el caso de la paginación, dijimos que sí se pueden compartir las páginas, pero es mucho más difícil. En el caso se pueden compartir en el caso de lo que es código. Ya en el caso de datos ya prácticamente no. Bien. Bien. Segmentación con paginación. Lo van a leer aquí en el libro. Los segmentos se dividen en páginas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no hace falta que el segmento suba a la memoria en forma completa. Entonces, en la segmentación pura es posible que no se tenga a todos los segmentos presentes en memoria, ¿sí? Pero si el segmento está paginado, sí es posible que todos los segmentos estén en memoria, al menos una parte o algunas páginas. Me pregunta María, ¿cuáles se utiliza más? Lo que más se utiliza es la segmentación paginada. ¿Bien? La paginación se combina con la segmentación para obtener ventajas de ambas técnicas. Por supuesto que es más complejo el acceso a las tablas y el control, ¿no es cierto? Y es más complejo la traducción de la dirección virtual a la dirección real. ¿Bien? ¿Qué implementa Windows? Implementa paginación con demanda, al igual que Linux. No implementan la prepaginación, ¿sí? Y hay un demonio, un demonio de paginación que va a verificar permanentemente si hay suficientes marcos libres en RAM, ¿sí?
no puede asignar toda la memoria RAM y quedarse sin, porque bueno, se puede ser perjudicial para el sistema, ¿sí? Entonces, nunca va a asignar todos los marcos libres a los procesos. Le asigna un conjunto de marcos libres a cada proceso. Puede hacer una asignación global de páginas, entonces puede ir liberando marcos que pertenezcan a otros procesos. Y bueno, este demonio de paginación verifica que siempre haya marcos libres en RAM. Si no, lo que va a hacer es matar algún proceso. En Linux implementa también paginación con demanda, y Linux no maneja, como Windows, el concepto de conjunto de trabajo, porque bueno, en realidad al implementar paginación por demanda se supone que el proceso ya carga el conjunto de trabajo, ¿sí? Porque lo está, es por demanda, o sea, en cada fallo de página se carga en RAM la página solicitada. ¿Bien? El algoritmo que se implementa generalmente para el reemplazo es el reloj. Bueno, de conclusiones, ¿sí? A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Así como decís, María, es el número de segmento más el número de página más el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, accedes primero a una tabla de segmentos, de la cual se puede apuntar a la tabla de páginas del segmento, y de ahí obtienes el desplazamiento. Por supuesto, ambas técnicas manejan el TBL, que es la tabla de traducción adelantada, que lo que hace es facilitar el acceso para que sea más rápido la traducción de las direcciones, ¿sí? Que generalmente tienen 16 apuntadores más o menos a páginas, ¿sí? Y de esta manera se puede, como les decía, agilizar la traducción de la dirección virtual a la dirección real. Bien, bueno, es hasta aquí el parcial. Con esto terminaríamos de ver todo lo que es administración de memoria. Entonces, el parcial es desde hilos hasta aquí, hasta lo que es segmentación. Bien. No sé si vieron, ya les había cargado todo en la V. Y bueno, con respecto a segmentación, ¿se entendió? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, María ya hizo algunas preguntas. No sé si habrá otra. Sí. Sí, eso es segmentación pura, todo lo que hemos visto hoy. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ustedes acá tienen en el libro, estaba viendo, la figura 337, página 241. Si lo tienen ahí para acceder, lo llama, el número de segmento les permite acceder a la dirección, a la tabla de segmento para buscar, ¿no es cierto?, al segmento al cual se quiere acceder, y con el descriptor acceder al número, a la tabla de páginas, para buscar la página que está cargada en RAM, que corresponde a ese segmento. Ese descriptor incluye, como les decía, niveles de protección, ¿cierto? Si puede acceder al nivel 0, si puede acceder al nivel 1, este proceso, al nivel 2, etc. ¿Bien? Es decir, que no tiene solamente el número de página. ¿Bien? Es un poquito más complejo. Por eso les decía que, bueno,
que léanlo, pero en realidad nosotros nos vamos a quedar con el concepto de lo que es segmentación. ¿Sí? En ese descriptor también se incluye si se quiere acceder a una tabla de descriptores locales o si se quiere acceder a una tabla de descriptores globales, es decir, a páginas que correspondan al sistema, por ejemplo. Entonces, bueno, se va complicando un poquito más. Entonces les repito, nos vamos a quedar con lo que es la segmentación pura. ¿Alguna otra consulta? Sí se implementan. Sí se implementan. ¿Sí? Y aparte que la implementación depende principalmente de la arquitectura del microprocesador. Y las arquitecturas de los microprocesadores actuales ya vienen con la posibilidad de activar todo esto, o sea, de utilizar segmentación paginada. Bien, entonces lo que tiene que hacer el sistema operativo es simplemente aprovecharlo, utilizarlo. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bien, bueno, vamos a empezar. No sé qué me decían que tenían algunas consultas Sí, profe. de lo que habían leído. Sí, si quiere empezar, vamos al mismo. Pueden levantar la mano para que seamos más ordenados. No sé quién habilitó recién, Juan Ricapito, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, después levantan la mano los demás, entonces podemos ir charlando. No, quería preguntarle si puede hacer como una breve explicación de nuevo de cómo funcionan los semáforos, porque lo he leído, volví a ver la parte de esa clase que lo explica y medio como que sigue sin quedarme un poco muy claro cómo funcionan. Yo también tengo la misma duda. Los semáforos. ¿En qué parte vimos semáforos? Para la, El problema del eh, consumidor y productor. Ujú, claro, y para las regiones críticas. ujú. Bueno, ¿y tienen en claro qué es una región crítica? Es Sería una como sección el... de... Ah, no, decirlo. Ah, sí, lo sé. Era la sección del código donde se accedían a partes compartidas de la memoria. Exacto, es código que accede a recursos compartidos y lo modifica, ¿no? Si lo lee solamente no hay problema. Claro, porque son no interactuantes. Ujú. Bueno, está bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando el proceso quiere acceder a un recurso compartido y está ocupado? Tiene que esperar. Claro. ¿Y en qué forma espera? Creo que en los semáforos era lo de dormir y despertar, creo que era ya con... Eso no es Entonces dentro lo de del suspendía. proceso. No entendí. ¿Quién estaba hablando? A ver, Sol, levantó la mano. Bien. No, no, pero sigamos hablando del tema de lo que dijeron antes, porque no aclaré nada todavía. Bueno, Primero, ahí lo te explico. manda, lo suspende el proceso hasta que se obtenga el recurso que estaba esperando, se lo bloquea, digamos, o no. Sí, en principio el proceso debe esperar. Puede hacer dos tipos de espera, ¿se acuerdan? Una espera activa y una espera no activa. La espera activa es cuando el proceso se planifica simplemente para intentar usar el recurso. ¿Sí? Entonces va a la cola de listos.
pero la alternativa es que no haga una espera activa para que no consuma tiempo del CPU y vaya a otro estado que es el estado dormido. Bien, entonces el semáforo es un recurso que se asocia, o una variable vamos a decir, que se asocia a cada recurso a compartirse. Un recurso que se va a compartir, como un buffer de impresión, por ejemplo, puede tener más de un semáforo asociado. Bien, un semáforo puede ser binario o puede ser una variable entera que almacena despertares. ¿Por qué? Porque habíamos modelado y teníamos el problema de que cuando se envía una señal de despertar a un proceso que todavía no está dormido, esa señal se pierde. Por eso aparece el concepto de semáforo. El semáforo guarda despertares. Entonces, el actualizar esa variable entera, ya sea para sumar 1 o descontar 1, es como una alcancía. Guardo un despertar o consumo un despertar. Actualizar el semáforo es una operación atómica, quiere decir que no se interrumpe. Se lee el valor de semáforo, se le descuenta o se le suma 1 y se libera el recurso. Esa es una acción atómica. ¿Bien? Entonces, hay dos... Profe, Sí. perdón, ¿atómica es que se hacen un intervalo reloj? ¿O que es imposible, tipo, entre medio hacer algo desde No otro hay proceso? interrupciones, se desactivan Ah, las interrupciones de reloj, bien. pero eso lo hace el sistema. Y cuando se termina de trabajar con el semáforo, se activan todas las interrupciones. Por eso lo tiene que hacer el sistema, porque si lo hace un procedimiento de usuario es muy peligroso, porque quedaría inutilizado el CPU. ¿Se entiende? Entonces, una operación up, que es sumarle 1 al semáforo, o guardar un despertar, es atómica. Una operación down, o restarle 1 al semáforo, es atómico. ¿Qué hace el proceso? Dice, ¿puedo usar el recurso? No, está ocupado. ¿Me voy a dormir? No, consulto primero el semáforo. Si el semáforo es mayor a 0, le resto 1 y sigo despierto y consulto nuevamente si puedo usar el recurso. ¿Bien? Con eso, Déjame terminar. sí, sí, sí. Libero el recurso compartido. Libero el recurso compartido. El otro proceso que lo pidió, hay una cola de procesos dormidos, tengo que despertar. Antes se enviaba la señal directamente al proceso, ¿sí? Ahora no. Sumo 1 al semáforo, guardo un despertar. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Entonces, el proceso que libera el recurso guarda un despertar y el proceso que pide el recurso y en un momento no lo obtiene, consulta el semáforo, ¿sí? Consume un despertar, sigue despierto y vuelve a consultar a ver si puede usar el recurso compartido. Esa es la función del semáforo, que los despertares no se pierdan. ¿Bien? La otra función del semáforo binario es el tema de la sincronización. No sé qué querían preguntar. No, era básicamente eso, que para mí sí siento en la idea de que guarda el despertar, pero eso es cuando, es como que va consultando constantemente, el proceso está, cuando está dormido, consulta si tiene, por así decirlo, despertar y utiliza uno y se despierta, por así decirlo. No, es el sistema operativo, es el que despierta. ¿Sí? Cuando el semáforo, hay una cola de procesos dormidos, el sistema operativo consume un despertar y despierta un proceso. Esa cola de procesos dormidos se administra con algún algoritmo de planificación, así como lo hemos visto.
ya sea FIFO, por prioridades o como sea. Perfecto. Claro, yo pensé que era como que era un semáforo para un solo proceso, pero en realidad es para una cola de procesos dormidos. El semáforo no está asociado a los procesos. El semáforo está asociado al recurso. Entonces, por ejemplo, un buffer de impresión puede tener uno o más semáforos controlando el uso que se hace de ese recurso compartido. ¿Sí? Cuando vimos el algoritmo del productor y el consumidor. Entonces vos vas a tener varios semáforos asociados a un recurso, pero no a los procesos. Bien, los procesos lo actualizan al semáforo, incluyendo el sistema operativo, lo actualiza al semáforo. Ahora me queda claro. Muchas gracias. Bien, Profe, y el semáforo también tenía una función de contador, ¿no? es un contador, por eso Ah, hay dos tipos de semáforo. claro. Como una variable entera para contar, almacenar, perdón, despertares, o como un semáforo binario que es como un Ujú, candado, ¿sí? Para claro. garantizar la exclusión mutua. O sea, hay dos tipos de semáforos controlando el uso del recurso compartido. ¿Bien? Ahí, Sol, ¿tenés levantada la mano para preguntar algo? Bueno. Bueno, a ver, de semáforo, ¿hay alguna otra pregunta? Más o menos en qué consistía el problema del consumidor productor, tipo, ¿cuál sería el problema de que se despierte el consumidor con una cuenta igual a cero? Porque viste que decía que esa señal de despertar nunca llegó o se perdió en el camino. Digamos, ¿cuál sería el problema de eso? Digamos, no me terminó de quedar claro. El problema es que el quantum, ese es el problema. Cada proceso tiene un quantum asociado, que es el tiempo de ejecución que tiene asignado. ¿Sí? Entonces, cuando termina su tiempo, cuando termina el tiempo de ejecución del proceso, tiene que suspenderse. ¿De acuerdo? Y no siempre aparece la situación en que se pierde un despertar, depende de la ejecución. ¿Sí? Con qué velocidad se va a ejecutar el productor, con qué velocidad se va a ejecutar el consumidor. ¿Sí? Entonces el problema era que a veces, ¿sí? Ahí donde está la línea roja, se termina el quantum. Entonces el sistema operativo le quita el control del microprocesador sin que el proceso ejecute la función sleep, que es dormir. ¿De acuerdo? Ese es el consumidor. Sí, Entonces después viene el productor, sigue colocando elementos en el buffer y cuando lo llena envía la señal de despertar a un consumidor que todavía no ejecutó la función dormir. Ahí está el problema. claro, ¿Se entonces entiende? tiene como que la cuenta estuviese en cero cuando en realidad no es así. Exacto, porque cuando el consumidor toma nuevamente el control del microprocesador, no controla la variable cuenta porque el proceso en realidad, para el proceso, perdón, es transparente en la administración que hace del tiempo del CPU el sistema operativo. El proceso no se da cuenta que fue suspendido, continúa desde donde quedó, con el valor cuenta igual a 0. Perfecto, ahora sí, Entonces, muchas gracias, profe. bien. ¿Algo más de semáforo? Bueno, a ver, Sol, que pregunte. Ok, ok. Sí. Yo tengo una pregunta de interbloqueos. Em, Tannenbaum habla de que hay 4 condiciones que se tienen que dar para que sea un interbloqueo de recursos. Si nosotros podemos evitar una de esas condiciones, el interbloqueo no se va a dar. En particular, hay una que es de contención y espera, y él la describe como los procesos que actualmente contienen recursos que se les otorgaron antes pueden solicitar nuevos recursos. Em, y en la parte de cómo prevenir interbloqueos, habla de cómo atacar esa condición para que no se dé. Y en un momento dice lo siguiente, habla de que un proceso que solicite un recurso libere temporalmente todos los recursos que contiene en un momento determinado y luego intente obtener todo lo que necesita a la vez.
mi pregunta sería, si hace eso, ¿no se generaría de alguna manera un cuello de botella u otro interbloqueo porque está pidiendo recursos que puede que otro proceso necesite, por ejemplo? Puede ser que sí, pero es menos factible. Lo que propone es liberar, que los procesos liberen sus recursos y que empiecen de nuevo en la petición y en la asignación. ¿Con qué razón? Y con la razón de que hay muy poca probabilidad que se presente nuevamente el interbloqueo, porque estos procesos se ejecutan en distintas velocidades, en distintos tiempos. Si se estaban ejecutando, suponte, los procesos a las 12 del mediodía y había usuarios que son de, no sé, se me ocurre, de una escuela secundaria usando el sistema también y compartiendo. Si decide que todos los procesos liberen y comiencen de nuevo, ya es otro horario, hay otros procesos presentes en el sistema compartiendo el micro y los tiempos de ejecución van a ser diferentes. Entonces, la posibilidad que suceda nuevamente un interbloqueo es mínima. Esa es la propuesta. No sé si se entiende. Es una propuesta, no obstante, lo que más se utiliza es simplemente no hacer nada, que los procesos terminen o se mueran y vuelvan a comenzar en otros tiempos. Morir de inanición es cuando no es atendido y el mismo usuario, dueño del proceso, lo mata. Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Chicos. Cap- Capaz una pregunta muy tonta, pero ¿cuál es el concepto de multiprogramación? Multiprogramación, de la primera parte, primer parcial, Sí, ¿qué para pasó? refrescarlo. Bueno, a ver, le vamos a pedir la ayuda a los compañeros. ¿Qué entienden por, alguien que levante la mano, por supuesto, multiprogramación? A ver, Juan Pablo. Creo que es como, por así decirlo, usar el procesador para hacer varios, procesar, no quiero ser redundante, pero procesar varios procesos al mismo tiempo. No al mismo tiempo, pero En paralelismo. que justamente creo que no es, no es en simultáneo, sino con un solo procesador darle un tiempo justo a cada proceso. Claro, sería como una ilusión de paralelismo, como dice Gaby. Bien. Bueno, a ver, Matías levantó la mano. Es aprovechar, digamos, nos sirve para aprovechar los tiempos óseos que tiene el micro. Entonces con eso nos permite mayor procesamiento de datos, digamos, poder procesar más procesos, valga la redundancia, aprovechando los tiempos de ocio del procesador. Bien, exacto. Un sistema multiprogramado es aquel que puede subir a la RAM varios procesos y puede compartir el uso del microprocesador en un pseudo paralelismo, no es un paralelismo real, ¿sí? Pero ahora sí se utiliza el paralelismo real o se implementa, ¿por qué? Porque hay muchos núcleos, hay multiprocesamiento, ¿sí? Tenemos varios núcleos en nuestro microprocesador, entonces sí existe un paralelismo real. Antes, cuando los microprocesadores tenían un solo núcleo, se logró el paralelismo, pero dentro de un mismo proceso. Es decir, no se ejecutaban varios procesos a la vez, sino en un pseudo paralelismo. Pero sí, dentro del micro se podían ejecutar dos o más instrucciones en un paralelismo real que pertenecían al mismo proceso. En cambio ahora, como tenemos microprocesadores con varios núcleos, estamos frente a sistemas que manejan la multiprogramación, pero el paralelismo real, perdón, el multiprocesamiento, eso quería decir. Ahí va, ahora sí. Gracias, profe. De nada. Matías tiene levantada la mano, no sé si quiere seguir preguntando o se olvidó de bajar la mano. Ahí está. No, me olvidé de bajar la mano. Se me estaba calando la mano, profe.
Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, Sol, que tenía varias, ya me había anticipado. A ver. Sí, perdón. En la parte de memoria virtual y paginación, Tannenbaum en un momento habla de los bits de modificada y referenciada para registrar el uso de páginas. Y en un Sí, momento habla de un bit sucio, que dice que referencia el estado de la página. es el Eh, modificado. ¿Es el modificado? Cuando está en 1, lo llama sucio. Bien. Esto quiere decir que tiene que actualizar la página en el disco. Es la jerga, porque, o sea, mientras más autores agreguen ustedes, más formas de definir o mencionar los mismos conceptos van a encontrar. Si me permite. Ujú, Hablando de los algoritmos de reemplazo de páginas, hay uno que es el menos usado recientemente, es o LRU. ujú. Y revisando mis notas de clase me parece que no lo hemos charlado. Bueno, estaba por ejemplo en las filminas, pero dice Tannenbaum que es realmente uno de los que más se usa. Entonces, ¿le prestamos atención más en detalle o nos atenemos a los que sí trabajamos? No, 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 véanlo al LRU menos usado recientemente, que lo toma como base para otros algoritmos. Sí, véanlo. Sí, ese no. No, ese no. Bien. ¿Había alguien más abierto el micrófono? Pregunté por el WS Clock. ¿Damián puede ser? ¿Quería preguntar algo? ¿O quizás fue accidental? Una sola pregunta, profe, que no va al caso del parcial. ¿Vamos poniendo presente? Ah, sí, pongan Ah, presente, por bueno, favor, profe. antes que se nos vaya la clase. Bueno, ¿quién más quiere Yo preguntar? tengo una duda A de ver, Dale, Nico. la Nicolás. reubicación. Ajá. Si la Bueno, ¿eh? Ah, sí, pero para dale, está Sol también. como quieran. Sobre uno de los Bueno. temas Sí, sí, mandale, no hay drama. que estábamos hablando de, bueno, de hilo justo, hay un tema que es mutexes, eh, que creo que no los vimos. Corríjame si me equivoco, profe, pero ese no sé si lo trabajamos, No vi. no lo vimos y ese le prestamos atención también o seguimos con lo que sigue después, que sería eh, monitores. Dame un minuto que me fijo. ¿Qué preguntaste, Sol? ¿Que si Página vimos qué? 130 del Tannenbaum sería. Hay un tema que viene de la mano de No, semáforos y demás, que es Justo mutexes. después de semáforo. Justo después de semáforos, sí. Que yo lo entendí como que es un semáforo, pero simplificado. Y bueno, hace toda una descripción. no hace ¿Ese no? falta que ahondemos más, no. Ok, genial. Yo ya estoy. Gracias, profe. Bueno. Nicolás, Sí, sí, la reubicación estática y la dinámica tenían, digamos, el mismo procedimiento, variaban un poco. Por el no, no tema son lo del mismo. registro base y el registro límite, ¿cuál se aplicaba, profe, en la dinámica? En la dinámica, en la estática no. Ah, se hizo una ensalada ahí, por eso le preguntaba para aclarar mejor mis No, en ideas. la reubicación estática no, incluso generalmente lo reubicaba una sola vez y lo dejaba ahí hasta terminar. En la reubicación dinámica ya implementa registro base y registro límite. ¿Mm? Listo, ahí está, ahora sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Profe, disculpe. Sí. Me quedó Iván. una pequeña, sí, sí, me quedó una pequeña dudita con la API. No me quedó claro el concepto como tal. API, una aplicación. No sé en qué parte lo estás mencionando.
Pero ¿es una aplicación de sistema operativo o de usuario, básicamente? Por eso no me quedó muy claro el concepto, cuando lo leí, pero más o menos me quedó. No, la API lo menciona como en forma general. Una aplicación generalmente a nivel usuario, a nivel de biblioteca, sí, pero si no lo llama rutina del kernel, rutina del sistema operativo, pero las APIs son más a nivel de usuario, Ah, más ok. cercano al nivel de usuario. Excelente, ahora sí. Muchas gracias, profe. Bien, y algunos servicios, ¿no es cierto?, que no forman parte del kernel, como todo el manejo de ventanas, escritorios y todo, también las llama API. Ahora sí. Muchísimas gracias, profe. Bien. Ese algoritmo que estamos viendo del problema del consumidor y productor, hay que sabérselo solamente más o menos las consecuencias del mismo y de dónde radica el problema. No, no hace falta saberlo de memoria. Lo que ustedes tienen que conocer es el concepto, ¿sí? No es el único caso que va a aparecer el problema. Se toma como ejemplo el buffer de impresión, ¿no es cierto? O un buffer cualquiera, pero para ejemplificar lo que es una condición de competencia. Sin embargo, no es el único recurso en el cual puede aparecer. ¿Sí? Entonces, la idea de este ejemplo que aparece en todas las bibliografías es que ustedes puedan entender, ¿no es cierto?, a qué se refiere y cómo puede aparecer el problema. Pero no hace falta que sepan de memoria el algoritmo productor-consumidor. Perfecto, profe. Ahora sí. Gracias. Bien. Yo ya no tengo más dudas. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda? Bueno, cualquier cosa a medida que ustedes vayan leyendo, me pueden preguntar por mail. Perfecto, Bien. profe. Muchas gracias Bueno, por la profe. disposición. Bueno, Profe, muchas gracias. de nada, la idea de que el parcial tenga el mismo estilo al primero, ¿sí? Que me habían preguntado la clase pasada. Así que, bueno, estudien y bueno, las consultas por mail nos queda ahora. ¿Van a hacer 25 preguntas o 20? No recuerdo cuántas fueron. Me parece que yo hice 25. Perfecto. No Profe, recuerdo. una Pero va a ser el consulta. mismo estilo. ¿Se puede promocionar solamente la parte teórica? Ay, vas a tener que leer la modalidad. Sí, sí se No me puede. recuerdo, Juan, porque tengo varias materias. Le pido disculpas. No les puedo Bueno, responder. está bien, gracias, profe. ¿Te puedo contestar después? O mándame un mail o te Sí, yo contesto me la fijo. próxima clase. O sea, yo me había fijado, pero dije, bueno, no vaya a ser que decía ahí promoción teórica y estaba separada de Si la dice práctica y después decía aprobación directa. bueno, pero ojo, puede decir, claro, promoción teórica y no pone como condición la promoción práctica. Claro, y después te dice la aprobación directa y Bueno, para aprobación directa sí. en ese caso sí, pero bueno, te lo verifico. Dale, genial. Yo no tengo en mente todo, tengo varias materias y bueno, cada una es diferente y bueno, no quiero equivocarme. Tengo buen fin de profe. Bien, igualmente chicos, nos vemos el viernes, estudien mucho. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Sol. Igualmente, hasta luego.